Ahora sí, ahora sí, ahí está. Cambio de dirección. El título de esta noche. El texto, muy conocido, lo vamos a leer acá, muy conocido, está en 2 de Crónicas 7:14 y dice, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el texto de donde vamos a analizar. Vamos a ir hilando fino. Muy bien. La humanidad eh, a la luz de la Biblia, está dividida en dos sectores, en dos grupos. Estamos hablando que la humanidad está dividida en la creación y los hijos de Dios. Entonces, eh, toda la humanidad se divide en estos grupos, creación e hijos. ¿Nos basamos en qué? En lo que declara el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice literalmente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos hablando acá de aquellos que recibieron a Jesús en su corazón, a los que creyeron en Jesús. Se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. El término hechos en el griego original es el griego ginomai. Este ginomai significa alcanzar, o sea, que Dios es inalcanzable. Nadie puede alcanzar a Dios, pero a través de Jesucristo, aquel que lo recibe, aquel que cree en el Hijo de Dios, le dio el derecho de poder alcanzar al Padre y llegar a ser así hijos de Dios. Entonces, tenemos claro que la humanidad está dividida entre aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón y los que aún no, los que aún todavía son creación. Usted y yo éramos creación de Dios. En el momento que aceptamos a Jesús, dejamos de ser simplemente una creación y nos convertimos en hijos de Dios. Ahí creo que estamos claritos. Entonces, en esta perspectiva, veamos el texto original, porque el texto que hablamos de Segunda de Crónicas dice, y si se humillare mi pueblo. Si nos vamos al contexto histórico, cuando Jehová, Dios, está hablando de mi pueblo, está haciendo referencia al pueblo de Israel, pueblo físico de Israel. Ahora, lo maravilloso de la palabra de Dios es que la Biblia es contemporánea, se adapta a cualquier época. Entonces, en aquel tiempo hablaba Dios al pueblo Israel físico. En nuestra actualidad está hablando mi pueblo al pueblo espiritual, o sea, a todos aquellos que hemos creído en Él y hemos aceptado a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando dice, y si se humillare mi pueblo, está hablando de nosotros. Vean esto, el libro de Crónicas, de Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas fue escrito en el año 450 antes de Cristo. Y entonces, cuando hablamos en esta época como pueblo, estamos hablando de 2473 años después y sigue siendo mi pueblo. Está hablando de allá al pueblo de Dios, a su pueblo, 2473 años después. Hoy, al decir mi pueblo, sigue hablando de su pueblo. En este contexto, habla de nosotros. En todo este término de tiempo que ha pasado, la palabra no cambia, se mantiene. Entonces, díganme en esto. Porque cuando yo leía esto, yo me hice una pregunta y fue en lo que leí, a mí se la pregunta fue donde se empezó a desarrollar la idea de estudiar este texto, porque 450 años, cuando le hablaba Dios a Israel físico, uno lee las escrituras y dice, sí, es que van por mal camino, están en desobediencia, están en idolatría, están en rebeldía, van por mal camino. Pero pasado el tiempo, ahora en el 2023, este estas dos frases podemos decir que se mantienen en el mismo renglón. Mi pueblo y sus malos caminos. Estamos hablando de nosotros, el pueblo de Dios, los que hemos creído en Jesucristo. Podemos decir que todavía la palabra dice mi pueblo, nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo en el corazón, los que nos declaramos cristianos, los que vivimos para un Dios real y verdadero. Se encuentra en la misma frase mi pueblo y sus malos caminos. Lamentablemente sí. Aún todavía ustedes y yo tenemos que entender
¿Qué es el camino que debemos de tomar? Porque todavía existen, hablo en general, pueblo de Dios que andamos en malos caminos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si un día usted y yo aceptamos a Jesucristo en el corazón? ¿Por qué si un día usted y yo reconocimos a Dios como único y soberano Dios? ¿Por qué si un día decidimos voluntariamente tomar la decisión de que Él gobierne nuestra vida? ¿Por qué aún sigue la frase, mi pueblo y sus malos caminos, en el mismo renglón? Entonces, para hilar fino esto, vámonos desde el puro principio. Hablemos de cuando nacimos. Vamos a irnos hasta bien atrás. Algunos no tanto, otros ya tenemos que hablar de 50 años para atrás, cuando nacimos. Yo cumplo 50 ahora el próximo mes. Yo diría, retrocedo 50 años atrás y diría lo que dijo David en el Salmo 51:5. He aquí, dijo David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Oigan esto, porque ese texto nos habla de nuestro inicio. David está hablando de su inicio. Leemos el texto, Biblia contemporánea, a nuestros días. Habla de mi inicio, de vida aquí en la tierra. He aquí en maldad he sido formado y en pecado he sido concebido. El término maldad viene del griego abón, que significa castigo, castigar o castigado. Significa que David está diciendo, he aquí, fui formado ya castigado, sentenciado. Ustedes y yo nacimos ya castigados, merecedores de castigo. Y en pecado me concibió mi madre. El término pecado perdón, ahí puse griego en las dos, no es griego, estamos hablando de hebreo. El término maldad en hebreo, abón, el término en hebreo pecado, hayet, que significa crimen y pena. Pena no de vergüenza, sino pena de culpabilidad, por definición culpable. Lo que está diciendo David es que usted y yo nacimos ya con el castigo, castigados, y que fuimos concebidos culpables. Así nacimos usted y yo. Ahora alguien puede decir, bueno, pero qué culpabilidad o qué merecedor de castigo puede tener un bebé. Déjenlo que crezca, déjenlo que empiece a dar sus primeros pasos, sus primeros años. Y ahí se va a dar cuenta, usted y yo nos damos cuenta que el niño también trae su maldad incorporada. A esto es lo que usted y yo tenemos que entender que es la naturaleza humana. La naturaleza humana, o si quiere llamarla naturaleza pecadora, o si quiere llamarla la naturaleza adámica. Usted y yo somos herederos del pecado, herederos de la maldad. Pablo decía, por un hombre entró la maldad en la humanidad. Está hablando de Adán. Así como por un hombre entró la salvación. Cuando habla de Jesucristo, significa que nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza es siempre tender a hacer lo malo, lo equivocado, lo que va contrario a la voluntad de Dios. Esto lo he dicho antes. Lo natural cuando Dios creó al hombre es que el hombre orare a Dios siempre, o sea, hablara con Dios siempre. Era lo normal que Dios y Adán hablaran como si nada. Eso era lo normal. Ahora no es normal ver a alguien hablando con Dios. Cuesta mucho. Usted le dice a alguien que no ha aceptado a Jesús en su corazón y puede decir, sí, yo sé que hay un Dios, reconozco que hay un Dios. ¿Y cuándo habla con Él? ¿Cuánto tiempo pasa a solas con Él? Es raro. Lo que era natural se volvió antinatural ahora, por el pecado que mora en la humanidad, la naturaleza humana. Entonces, ante la necesidad del ser humano de alejarse de la maldad, o sea, de esa naturaleza humana, el Padre Celestial traza un plan de salvación a través de Jesucristo para toda la humanidad. Mi amado, mi amada, ustedes y yo aceptamos a Jesucristo y recibimos la salvación, pero no nos pertenece la salvación, no es exclusiva de nosotros. La salvación fue derramada para toda la humanidad. La persona más mala que se le venga a la mente, la persona más malévola que se le venga a la mente, esa persona también recibió el derecho de ser salva a través de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Que unos ya hemos aceptado la salvación a través de Jesucristo
y otros no. La creación, los hijos de Dios. ¿Ok? Ese plan de salvación fue trazado para toda la humanidad. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Porque seamos honestos, mis amados, si esto fuera tan sencillo de decir, acepto a Jesucristo en mi corazón y ¡pling! Perfecto en santidad. No hablamos de perfecto absoluto porque la perfección absoluta le pertenece a Dios, pero la perfección en santidad sí se logra alcanzar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la perfección en santidad? ¿Cuál es el camino que debemos de tomar? Porque como decía, si fuera tan fácil decir, acepto a Jesucristo en mi corazón y ¡plá! Soy perfectamente habitado en santidad, vivo en santidad perfecta, porque acepté a Jesucristo en mi corazón, sería muy fácil, pero no es así. Dios es un Dios de procesos y en nosotros tiene que trabajar porque tenemos cosas arraigadas en nosotros con las que tenemos que lidiar. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, el primer paso ya lo dimos, que era aceptar a Jesucristo en su corazón. Aceptar a Cristo en nuestro corazón es el primer paso que todo ser humano tiene que dar para poder lidiar con esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza humana con que nacemos. El primer paso ya lo dimos. Volvamos al texto entonces. Y si se humillare mi pueblo. El título es cambiando de dirección. Hay que cambiar de dirección. Y este texto nos va a dar una ruta que es la que debemos de tomar, un camino, una dirección que debemos de tomar usted y yo, cambiando la dirección que usted y yo llevamos en nuestra actualidad. No hablemos de cuando yo en el año tal era aquí. No, no, no. Actual, ahora, yo, en este momento. La ruta que debo de tomar tiene que dar un giro, porque todavía no somos perfectos, todavía no vivimos en plena santidad, todavía lidiamos con pecados y debilidades, ¿sí o no? Las vivimos. El que diga que no comete pecado, hace mentiroso a Dios porque somos pecadores. Pero tenemos que buscar la forma de ir mejorando nuestra vida, cambiando de dirección. Este texto nos da una luz de la dirección que debemos de tomar en nuestro diario vivir. El término humillar que viene ahí, viene del hebreo kaná, que significa doblar la rodilla. Ahora, doblar la rodilla viene también en el término hebreo abatir. Entonces me llamó la atención cuando veía en el diccionario que decía doblar la rodilla y como definición abatir. ¿Por qué abatir? Entonces busco yo en el diccionario qué significa abatir y dice que significa rendir. Entonces, lo que Dios está diciéndonos acá es que si mi pueblo se rinde, ¿en qué nos tenemos que rendir nosotros? Dos líneas en lo que nos tenemos que rendir. Guiados bajo este texto y en la idea de que Dios nos está direccionando nuestro camino. Rendirse primero, sobre todo, rendirse ante Dios. ¿Qué es rendirse ante Dios? Es decirle a Dios que nos entregamos a Él por completo. Dios, tú gobierna mi vida, gobierna mi mente, gobierna mi alma, gobierna mi cuerpo, gobierna todo lo que yo soy, gobierna mi vida, gobierna mi familia, gobierna todo lo que me rodea, gobierna en mí, me rindo ante ti, levanto mis manos en rendición a ti. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Si dice, si mi pueblo se rinde, o sea, nos postramos delante de Dios reconociendo que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es el Rey y dueño de nuestra vida. Nos rendimos a Él. ¿Y qué sería lo otro que tenemos que rendir? Si nos rendimos a Dios, tenemos que rendirnos de esa lucha que nosotros tenemos de querer cambiar por nuestras propias fuerzas. Si usted no lo ha experimentado y difícilmente diría que no, pero todo aquel o todos aquellos que hemos querido mejorar nuestro estilo de vida, luchando con nuestras propias fuerzas, terminamos frustrados y cansados, porque al final de cuentas no lo logramos. Podemos cambiar por un tiempo, pero volvemos a caer. ¿Por qué? Porque estamos luchando con nuestras fuerzas. Dejemos de luchar con nuestras fuerzas y dejemos que sea Dios el que opere en nosotros para cambiar nuestro estilo de vida, para cambiar esas cosas que usted y yo sabemos que tenemos que dejar, que tenemos que alejar de nosotros, para que Él vaya moldeando nuestra vida. Dejemos de pelear nosotros. No peleemos nosotros, que Él pelee por nosotros. Dios pelea por nosotros. Lo que hacemos usted y yo es en obediencia seguir sus instrucciones.
Ahí vamos viendo todo esto. Seguir sus instrucciones para poder ser mejores. Todo para la gloria de Dios, decíamos el jueves pasado. Pero usted y yo tenemos que rendirnos y decir, ya no lucho. Ya no lucho con mis fuerzas. Si he de luchar, lucharé con las fuerzas de Dios. Las que Dios me da para poder salir adelante en mi estilo de vida. Entonces, segunda de Crónicas 7:14, lo vamos hilando. Y si se rinde mi pueblo, ok, si se rinde mi pueblo, y ojo acá, porque dice sobre el cual mi nombre, aquí el nombre de Dios, ¿verdad? Dice el término acá, invocado. Si se rinde mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué es invocar? Lo busqué en varias definiciones. Me gustó esta que puse acá, que fue de la Universidad de Oxford, que daban la definición de invocar como llamar a un poder superior por ayuda y protección. Ahora, el hebreo original usa el término kara, que quiere decir aclamar. Ok, cuando quiere decir aclamar, es que está llamando a alguien con fuerza. Ahora, el invocar y llamar con fuerza, usando el hebreo kara, aclamar, llamar con fuerza a un poder superior por ayuda y protección, no es algo de cumplir, como decir, Dios, ayúdame con esta habilidad porque qué va, no, no, soy muy malo yo, ya está, oré. No es esto de cumplir una oración, es algo que sale de adentro. Si yo quiero llamar a mi esposa, a Vivi, y yo la llamo así, vean esto, yo digo, Vivi, ven acá. Ella se tomará su tiempo para levantarse y venir a ver qué es lo que yo quiero. Pues, Vivi, ven acá. La llamé. Invocar es como que yo diga, esté ella allí en el cuarto y yo diga, Vivi, Vivi, venga, por favor, venga ya. Vivi se levanta corriendo espantada para ver qué está pasando. Eso es invocar. No es decir, Dios, quiero cambiar, pero ya no puedo. No, no, no. Tiene que salir de adentro. Ese es el ruego. Dios, en el nombre de Jesús te pido, ayúdame. Ya no soporto ser así. Ya no quiero ser así. Estoy harto de ser así. No me gusta cómo soy. Te ruego que me ayudes. Eso es invocar. Es que sale de adentro con toda la sinceridad de nuestro corazón el deseo de que Dios acuda a nuestro llamado. ¿Me doy a entender? Si mi pueblo se rinde a mí, en el cual mi nombre es invocado, no mencionado, es invocado, aclamado con fuerza, llamado que sale de adentro la decisión de Dios, necesito que me escuches ahora. No quiero una cita para mañana, te necesito ahora, Señor. Esos momentos, mi amado, de desahogo interno delante de Dios es lo que usted y yo necesitamos ir haciendo en nuestra vida. ¿Qué quiere entonces, eh, eh, por definición en el texto, decir invocar a Dios? Es el reconocimiento de la necesidad de Dios para ordenar nuestra vida. Muchas veces hemos intentado ordenar nuestra vida con nuestras propias fuerzas, mi amado, y no lo logramos. Tenemos que reconocer, uno, la debilidad, el pecado y la lucha que tenemos interna. Y dos, reconocer que el único que puede mejorar nuestra vida, aún hablo de nuestra actualidad, mi amado, mi amada, esas cosas que usted y yo queremos dejar, cambiar, el único que puede hacer ese cambio en nuestra vida es Dios. Por algo, entregamos nuestra vida a Jesucristo para que gobierne nuestra vida, porque Él es el único que puede transformarnos a nosotros. Entonces tiene que haber un reconocimiento en nuestra vida de que Él es el único que puede ordenarnos. Dios es el único que puede transformarnos. Dios es el único que puede cambiarnos. Ahora, podríamos quedarnos varados ahí. Recuerden que esto es un camino, una nueva dirección que nos está trazando la palabra. Podemos quedarnos varados ahí porque yo puedo reconocer que Dios es el único que puede cambiar mi vida. Yo lo puedo reconocer. En un grito de desesperación lo puedo reconocer. Pero si me quedo ahí, no avanzo. Porque el texto dice, si se rinde mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Ajá. ¿Ven? No solamente significa reconocer, significa que hay que hablar con Dios.
El término orar en griego, creo que la mayoría lo conocen, es orare, en griego, que significa exactamente eso, hablar. Pero vean lo curioso en el término hebreo. Me llamó mucho la atención porque orar está en el término hebreo como orar, pero usa el término palach, que significa juez. Entonces me llamó la atención y empecé a analizar el texto y a hilar, porque dice, si se rinde mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y hablan. Y ahí dice, ¿con quién hemos de hablar? Es que usted y yo tenemos que hablar con alguien que es superior a nosotros. No solamente debemos de reconocer nuestra necesidad, sino hablar con aquel que tiene la capacidad de juzgarnos a nosotros. A veces nos preocupamos mucho por el qué dirán. No está mal. Tenemos que tener cuidado con lo que opinan las personas de nosotros. Porque si opinan de mí que soy un hipócrita, tengo problemas con mi testimonio. Porque ¿cómo voy a traer a alguien a conocer de Dios si cree que yo soy un hipócrita? Ese es el criterio que tiene de mí. Tenemos que cuidar nuestro testimonio por lo mismo. Tenemos que cuidar nuestra forma de relacionarnos con las personas para que haya buen criterio en nosotros. Ahora, no es que tenemos que vivir dependiendo de lo que digan las personas. Sí, tenemos que cuidar nuestro testimonio, pero a veces nos preocupamos de más por qué dirán los demás sobre lo que dirá Dios de mí. Si la gente a mí no me quiere, si la gente a mí no me habla con respeto o simplemente me ignora, pues no me voy a sentir muy bien. Pero si Dios me ama, me lo demuestra y siento su respeto, su amor, su misericordia, ahí tengo que estar tranquilo, porque yo tengo que tener clarito que el que va a juzgar mi eternidad es Dios. Entonces, si usted y yo reconocemos que Dios es Dios y que es el único que puede cambiar mi vida, tengo que hablar con Él que me va a juzgar. Porque si yo reconozco mis errores, mis debilidades, mis pecados, pero no quiero cambiar, no quiero dejar esta relación, no quiero dejar esta adicción, no quiero dejar esta costumbre, no quiero dejar este hábito, Él tarde o temprano, no, en el tiempo justo va a juzgar mi vida y va a preguntar, ¿por qué no quisiste cambiar? ¿Por qué no me pediste ayuda para cambiar? No, no tengo justificación. Es que me gustaba, no, es que no supe cómo, no tengo justificación. Entonces, el texto dice, si se rinde mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ya entendimos lo que es invocado, y hablan con él. Ya, hablemos en primera persona como si fuera Dios. Dios nos está diciendo, si se rinde mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y hablan conmigo, que tengo la capacidad de juzgarlos. Vean el camino como nos lo va trazando. Hay que reconocer y hay que hablar con él. Y después dice, y buscar en mi rostro. Esto a mí me hizo puff, la mente. Y buscan mi rostro. ¿Qué es buscar mi rostro? Bueno, mi rostro está clarito porque mi rostro es el rostro de Jehová, el rostro de Dios. Ahí está bien. Pero el término buscar me llamó muchísimo la atención porque aquí lo puse en grande. Viene del hebreo bakash. Este hebreo bakash en definición es buscar, pero vean el desarrollo de definición, de la definición, por cualquier método, buscar por cualquier método, específicamente en alabanza y adoración, por implicación, esforzarse por. Ah, esto a mí me emocionó montones, porque la vida de un cristiano no está ligada a circunstancias, no está ligada a sentimientos, la vida de un cristiano está ligada a la fe en donde ha puesto su confianza. Nuestra fe está puesta en un Dios que todo lo puede por nosotros, en un Dios que nos corrige, en un Dios que nos ama, que tiene misericordia, pero que también nos llama la atención. Ahí está puesta nuestra fe. Entonces significa que si reconocemos nuestra necesidad y hablamos con Dios y nos esforzamos, usando el término bakash, y nos esforzamos por vivir alabándolo y adorándolo, sin importar la situación en que nos encontremos. Nuestra alabanza a Dios, nuestra adoración a Dios no puede estar sujeta o cuestionada a circunstancias, a momentos o a sentimientos. Porque hoy estoy triste por una situación que tengo el derecho de estar triste por una situación, no significa que no puedo o no debo alabar a Dios.
que estoy pasando un trazo de mi vida complicado y me tiene pensando mucho, 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 no significa que eso tiene que truncar mi alabanza a Dios. No significa que como hoy salió el sol, le alabo, pero si mañana amaneció nublado, no le alabo. Y hablando en la vida, cuando nos brilla todo o cuando el asunto está muy, muy, muy turbio, no significa que no puedo o no debo alabar a Dios. Es que dice, sin importar la circunstancia, sin importar la situación, sin importar los sentimientos que están aflorando en este momento en nosotros, nada puede evitar, ni debe evitar que vivamos nuestra vida de alabanza a Dios. Y no estoy diciendo que tengamos que vivir cantando. Nuestra alabanza a Dios es que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y lo hacemos con alegría, con gozo y que en todo le damos la gloria a Dios. Recuerden el estudio pasado, todo lo que hacemos le damos la gloria a Dios. Mi vida tiene que ser una vida de alabanza a Dios. Tiene que ser que la gente me vea a mí y por fuerza tienen que mirar al cielo, porque tiene algo diferente, porque ya saben que soy cristiano, porque saben que la honestidad, que la rectitud, que el buscar hacer las cosas bien, todo es para la gloria de Dios. Entonces, vean el camino que va trazando este texto en nosotros. Dice, y si se rinde mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, vean el camino, y oraren, vean el camino por donde va, y buscaren mi rostro, vean el camino por donde va, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí llegamos al punto de inicio. Mi pueblo y malos caminos aún se mantienen en la misma línea. Sí, se mantienen en la misma línea, se mantienen en el mismo texto. Hay que trabajar para alejarnos de esos malos caminos. Y digo alejarnos porque el término convierten o convertir en hebreo es el término shab, que significa alejarse. Shab es alejarse de esos malos caminos. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo el que nos corresponde a nosotros dar? No es fácil. Si fuera fácil, yo siempre lo he dicho, que si fuera fácil el camino de Dios, las iglesias estarían llenas y las cantinas vacías. Esto es para valientes. El reino de los cielos lo arrebatan los violentos, y no violentos de carácter, sino esos que se paran firmes y dicen, yo no quiero pecar y me niego a pecar. Y si caigo me vuelvo a levantar porque he decidido entregar mi vida a Cristo. Esa violencia espiritual que nos invita a luchar contra nuestras debilidades, contra nuestros pecados, contra nuestras malas decisiones. Alejarnos de. Entonces vean el contexto de este texto que nos dibuja un camino o una nueva dirección que debemos de aprender y de aplicar en nuestra vida, en nuestra actualidad, porque según de Corintios, según de Crónicas, nos está enseñando esto. Si reconocemos nuestra necesidad y hablamos con Dios y nos esforzamos por vivir alabándolo y adorándolo, sin importar la situación en que nos encontremos, y decidimos alejarnos de ese mal curso de vida que hemos tomado. ¿Por qué digo mal curso de vida? Porque caminos, creo que lo vimos en el estudio pasado o en estudios pasados, es el término derek, en hebreo derek, que significa curso de vida. Y dice mal camino, mal derek, mal curso de vida. El mal curso de vida que hemos tomado. Decisiones, mi amado y mi amada. Esto nos habla de algo voluntario. Dios no obliga a nadie a hacer las cosas. Nos invita a hacer las cosas. Este texto nos está invitando a que tomemos sabias decisiones. Y si decidimos alejarnos de ese mal curso de vida. Ven que el texto hoy nos está hablando de que tenemos que cambiar de dirección. No importa cuántos años tengamos en Cristo. No importa cuántos años tengamos en que nos declaramos cristianos. Usted y yo tenemos que ser obedientes a la palabra cuando nos invita a mejorar el curso de vida. Porque si no tuviéramos que mejorar el curso de vida, significa que ya alcanzamos la perfección. Entonces significaría que no estamos aquí, estamos afuera. Salimos de la burbuja de tiempo, del presente, pasado y futuro donde vivimos y viviríamos ya en el presente eterno con Dios.
pero si usted se mira, todavía está acá. Si yo me miro, todavía estoy aquí. Significa que todavía tengo que tomar decisiones en mi vida para ir mejorando mi estilo de vida, para ir tomando la dirección correcta, la dirección que Dios quiere que tome. Eso es lo que la Biblia en general nos invita a hacer y que este texto de forma puntual nos invita a hacer, cambiar de dirección. Según de Crónicas 7:14, y si se rinde mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y viene ese refrigerio. Eso que yo llamo el ungüento que Dios pone en nosotros cuando nos habla duro. Porque Dios es así, Dios habla duro porque es un Dios firme. Y si tiene que hablarnos fuerte, nos va a hablar fuerte aunque duela. Y Dios lo va a hacer porque nos ama. Dice literalmente la palabra que el padre que no corrige al hijo no ama. Y Dios a usted y a mí nos ama montones. Entonces nos habla fuerte y nos dice, oren, busquen mi rostro, conviértanse de sus malos caminos. Y nos está hablando fuerte. Aquí no es una frase así como poética, mi amado. Dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Oiga la voz de Dios en este momento. No nos está diciendo, vean, pueblito, si se rinden y donde ustedes me llaman y si quieren hablar conmigo y me alaban, y tal vez si quieren dejar sus... No, no, no nos está hablando así, nos está hablando con firmeza en este momento, está hablando duro a nuestra alma, directo a nuestra alma, y lo está diciendo como cuando usted y yo invocamos el nombre de Dios con fuerza, y nos está diciendo a usted y a mí, si mi nombre es invocado y si oran y me buscan y se convierten de sus malos caminos, claro, la palabra golpea, pero viene ese entonces, y siente aquí un refrigerio. Eso es como cuando uno regaña fuerte a un hijo y después le dice, yo le digo esto, hijito, porque te amo, porque quiero que te vaya bien en la vida. Viene esa parte de Dios que es ese Dios amoroso. Entonces dice, yo oiré. Me gusta, me gusta esta parte, oiré. En español, acá nosotros, eh, hacemos la diferencia entre oír y escuchar. Usted y yo podemos oír, y oímos a alguien hablando, pero si escuchamos, no solamente oímos, sino que sabemos de qué está hablando la persona. Eso para el que está chismeando, no oye, sino que escucha, escucha. Pues este término oír no es el oír nuestro, sino que del hebreo shama habla oír atentamente, oír atentamente. Si ustedes cambian, dice la palabra, a usted y a mí nos habla, si ustedes cambian ese curso de vida, si cambian de dirección, yo los voy a oír atentamente. Yo no quiero que Dios me oiga. Yo quiero que me escuche atentamente. Y yo sé que lo hace porque lo que a mí me importa, a Dios le importa. Lo que a usted le importa, a Dios le importa. Ahora, vean esto. Pongan mucha atención en esto que voy a decir. Pongan mucha atención. Mucha atención. Dios oye a todos los seres humanos. Ojo, pero al pueblo que lo reconoce como su Dios, que habla continuamente con él, que lo alaba en todo momento, que busca tomar decisiones correctas, a ese pueblo escucha atentamente. Dios escucha a todos los seres humanos, pero aquel que toma esta ruta correcta, esta dirección correcta, lo escucha atentamente. ¿Sabe cómo me emociona esto a mí? Hay veces que yo me levanto en la noche y me voy a la sala y me siento en un sillón y me pongo a hablar con Dios y yo sé que me escucha atentamente. No es que Dios dice, Elmer está diciendo algo ahí. Sigue hablando Elmer. Y está ahí acomodando los planetas aquí, viendo lo de la guerra de allá. Sí, está bien. No, 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 no. Con su omnipresencia y su omnisciencia, estoy seguro que Dios se sienta a la par mía y se pone así, al recostado mío y atento me mira y me escucha atentamente. Que hay momentos en que yo le digo a Dios, solo vine a hablar un rato. No tengo problemas ahorita, no tengo necesidades, solo quiero conversar un rato. Escucho atentamente, dice Dios. Como cuando llego frustrado, o llego tal vez decepcionado de mí mismo, o llego con muchas preguntas en mi cabeza. Y Dios, necesito que me escuches. Y Dios atentamente
escucha. Porque en usted y en mí Dios quiere encontrar que le reconocemos como nuestro Dios y reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y no es que llegamos como 911 o no, no, es que continuamente pasamos conversando con Él, pasamos en el trajín de la vida, hablamos con Dios, ¿sí o no? Orad sin cesar, decía Pablo, y en el trajín de la vida, pero hay momentos que hacemos un alto, una pausa, y Dios, tengo que hablar contigo. Y Dios dice, hemos estado hablando todo el día, pero entiendo, y te escucho atentamente, porque Dios sabe que usted y yo le alabamos en todo momento, sin importar circunstancias. Yo no es que me gozo y me alegro cuando estoy en el culto porque la música está buenísima. No, no, no. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la calle, en el trabajo, vivo alabando a Dios y gozándome en Él, a pesar de. Y sé que he metido la pata muchas veces, pero estoy esforzándome por tomar decisiones correctas en mi vida. Dios lo sabe. Dios escudriña lo profundo de nuestro corazón, pesa nuestras intenciones. Y cuando eso Dios lo detecta en nosotros, entonces Él nos escucha atentamente. El gran consejo, si quiere que Dios le escuche atentamente, siga esta ruta correcta, siga este camino correcto que la palabra nos está trazando. Segunda de Crónicas 7:14. Y si se rinde mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, qué lindo, oiré desde los cielos. Y viene un par de promesas. Con esto cierro, mis amados, con esto cierro. Un par de promesas. Oiré desde los cielos. Los escucharé atentamente y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Toma este texto, mi amado, mi amada, y contemporalícelo a su vida. Este par de promesas ante la demanda, sus promesas. El perdón lo necesitamos todos los días. Y viene Dios a escucharnos atentamente. Y le decimos a Dios, Señor, quiero hablar seriamente contigo, de verdad. Perdón, porque volví a pecar. Te dije que nunca más lo volvería a hacer y mira, Dios lo volvió a hacer. No quería y Dios está escuchando atentamente. El libro de Isaías declara que su misericordia se mantiene, que su amor se mantiene. Se moverán las montañas, los valles, pero su amor se mantiene. Y aquí está diciendo, perdonaré sus pecados. No dice qué calidad de pecados. No dice qué tamaño de pecados. No dice, bueno, esta es la séptima, esta es la octava, esta es la no, 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 no. Perdonaré sus pecados. Te voy a escuchar atentamente. Y si es para decirle a Dios, Señor, perdóname, ahí tenemos garantizados el perdón de Dios. Porque Dios conoce nuestra vida y Dios sabe el camino que estamos llevando. Y les dije al principio, no es fácil, hay mucha lucha, hay mucho encontronazo con nosotros mismos, hay muchas tentaciones con las que lidiamos. Y cuando llegamos delante de Dios y Señor, me he esforzado, pero hoy fallé. Dios dice, te he estado viendo desde el principio y he visto cómo te estás esforzando. Perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra, dice. Esta promesa me encanta, sanaré tu tierra. O sea que estamos hablando de que oramos por nuestro país, oramos por el pueblo general de Dios, oramos por nosotros mismos. La necesidad en nuestro cuerpo, la sanidad de nuestro cuerpo, la sanidad de nuestra alma o la sanidad de nuestro espíritu. Tenemos una dolencia. Yo hoy ando con una dolencia. W sabe que ando de medio lado hoy. Y si Wendy se conectó y Fabi, mis compañeros, saben que hoy ando de medio lado, porque ando contracturado. A mí me pasa eso. Y es un dolor que, fuerte. Pero yo creo que Dios me presta atención y que sanará. Me sanará porque mi cuerpo y su cuerpo no estamos exentos a enfermedades. No estamos exentos a dolencias. Y ocupamos hablar con Él y Él nos pone atención y Señor, este dolor ya no lo aguanto. Yo voy a sanarte. Apliquemos la fe. Y si es del alma,
¿Cuántas veces no hemos tenido que llegar a hablar con Dios con lágrimas en nuestros ojos? Porque alguien nos traicionó, porque alguien nos defraudó, porque alguien nos falló, o peor, porque le fallamos a alguien. Y Señor, ¿qué hice? Mira lo que hice. Le fallé a fulano, a sutano, a mengano. Mira lo que hice, Señor. Nuestra alma está dolida. Ahí llega sanidad de Dios. Ven lo lindo de tomar el curso correcto. Y si es espiritualmente, mi amado, ¿quién no tiene necesidad espiritual? Bienaventurados, dichosos, dijo Jesús, los que reconocen su necesidad espiritual, que lleguemos a hablar con Dios. Señor, necesito hablar contigo. Tengo una necesidad de ti, Señor. Me, me siento a veces vacío, siento como que no me escuchas, siento como que no estoy haciendo las cosas bien. Dios sanará nuestro espíritu. Recuerden que nuestra relación con Dios es de espíritu a espíritu. Y si nuestro espíritu está dañado, puede que haya corte ahí en nuestra relación con Dios. Pues Dios sanará porque nos ama. Nos ama. Déjenme repetir el texto otra vez porque me encanta y cierro con esto leyendo el texto. Segunda de Crónicas 7:14. Mi amado, grábeselo en su mente, en su corazón, pero no solamente como un texto, sino como todo lo que hemos explicado esta noche. Según de Crónicas 7:14, y si se rinde mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, dice Dios, oiré desde los cielos, les prestaré la máxima atención, los perdonaré de todos sus pecados, y sanaré. No importa cuál es el área dañada, sanaré. Promesa de Dios. Pero tenemos que hacer usted y yo un cambio de dirección. Y eso es algo que solo usted y yo podemos saber. ¿Cuál es la dirección que tenemos que abandonar? ¿Y cuál es la dirección que tenemos que tomar? La palabra está clara esta noche. Esta es la dirección que la palabra nos dice que debemos de tomar con respecto al Dios a quien hemos nosotros entregado nuestra vida. Esto es cambio de dirección en el estudio de esta noche. Nada más me despido por ahora. Acá es de los hermanos que están conectados en la radio en sintonía con el Padre. Dios los bendiga montones. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Los esperamos el próximo jueves.